Muy buenas tardes, estamos aquí reunidos con nuestro grupo de Realidad Nacional y Globalización. Quien les habla, Luciana Fernández, Mariana Tordoya, Brian Valdés, Natalie Peso, Bruno Queirolo y Estefanía Escobar. En esta oportunidad vamos a tratar 3 temas específicos sobre discriminación en el Perú. Una de las preguntas es, ¿dónde se da la discriminación? ¿Por qué se genera la discriminación? ¿Y cuáles son las soluciones que propondría para resolver la discriminación en nuestro país? Comenzamos con la primera pregunta, que sería, ¿dónde se da la discriminación? Mira, yo creo que la discriminación se da en todos lados, o sea, en cualquier lugar o en cualquier entorno. Y creo que se da, o sea, se da en la mayoría de veces, más que todo en los colegios y universidades, porque es donde más jóvenes hay, creo que es donde más ignorancia hay acerca del tema de la discriminación, sin descartar que obviamente los adultos también discriminan y todo, pero la realidad es que la mayoría de discriminación se presenta siempre en los jóvenes, por lo tanto yo considero que es en los colegios y en las universidades. Yo opino de que la discriminación se da en todo lugar y sobre todo aquí en el Perú porque hay más diversidad y hay más diferencia entre los pobladores. Se nota más la diferencia entre un poblador que vive en una zona que en otra zona, porque algunos son más pobres y otros tienen muchos más recursos para sobresalir, y por eso es que pensamos que algunos son inferiores a nosotros porque simplemente no tienen lo mismo que nosotros. En realidad no hay mucha igualdad en este país, entonces es por eso que hay en diversos lugares. Yo creo que como dice la lectura, normalmente los peruanos vemos a la persona que tenemos al frente, o sea, para saber con quién estamos hablando, como haciendo la lectura, y si vemos que es alguien como nosotros o superior a nosotros, lo tratamos bien o como un igual, pero si vemos que quizás no tiene los recursos que tenemos o algo así, normalmente los peruanos nos tratamos con inferioridad o lo menospreciamos simplemente por cómo se ven, y cuando vamos a hablar con ellos, o sea, ahí los estamos discriminando porque nos damos cuenta vemos primero lo físico para saber cómo tratar a la persona. Yo pienso que la discriminación se da en todo momento, en las distintas clases sociales. Como dijo mi compañera, depende mucho de cómo estés físicamente, de cómo te vistas, qué carro uses, o si no tienes carro, si te movilizas por otro medio. La gente discrimina mucho. Opino que comienza desde la formación en el hogar, comienza de los valores que te da la familia, en la escuela, con tus compañeros. Después opino que es mucho más fuerte en la universidad. Creo que los adultos y nosotros mismos, hay muchos momentos en el que nos discriminamos, en el que hacemos grupos con distintas personas que nos consideramos que son, no sé, de nuestro círculo social, otro que son de otro círculo social. Y bueno, opino que la discriminación es en todo momento, en todo lugar, y que definitivamente se tiene que disminuir porque es un atraso para la sociedad y para el Perú. Yo opino, estoy de acuerdo con la opinión de mis compañeras, porque la discriminación es un problema que se da día a día, en todo momento, en toda hora, en todo lugar. En todo ámbito, desde puedes salir de tu casa y no sé, te encuentras con la barrendera. Hay personas que solo porque está haciendo su trabajo y la tratan, esas que anda para allá. He visto bastante de estos casos en el día a día, ¿no? Desde que sales de tu casa o sea, en las universidades, en las escuelas, tu grupo de amigos, de los más chicos, que por tener o no tener algo, ya pues, ¿sabes qué? No, ya contigo no es porque no tienes, no sé, no tienes el último juego, el último qué. Entonces, definitivamente esto afecta a la sociedad y genera un atraso, ¿no? Yo creo que esto se podría reducir considerablemente si reforzamos la educación de las personas. Sí, ahí ya vendría la segunda pregunta que dice, ¿por qué se genera la discriminación?
falta él. Dale, Perdón, por falta favor. él. Pero tú Habla. dilo, ¿por qué se genera? No, falta. No, faltaba mi conclusión. Dale. Ya, dale. Dale. Ah, ya. Yo creo que la discriminación, o sea, está en dos sitios, pero generalmente, o sea, surge por complejos que tiene la gente y es como un lapsus También. que tiene que no piensa, o sea, lo toma como, o sea, porque no hay equitatividad, o sea, no nos sentimos igual que nadie, o sea, en el Perú como que buscan una diferencia, pero más por sentirse superior y, o sea, que el otro es inferior. O sea, no es como una diferencia que como de personalidad, sino es hacer sentir menos al otro. Y como Perú es un caso raro porque la minoría discrimina a la gran mayoría. Claro. Y, o sea, no debería ser igual porque, o sea, según varias estadísticas, como todos tenemos de todo. En otro punto tenemos la pregunta, ¿por qué se genera la discriminación? Nosotros realizamos un trabajo de campo en el que pudimos grabar un caso a una persona que realmente escogíamos al azar y que le hacíamos unas cuantas preguntas acerca de si había tenido algún caso de discriminación, si le había pasado la discriminación. En mi caso, grabé a un ambulante que siempre está en una de las esquinas de la universidad. Él se encarga de la venta de panes, de una variedad de panes. Y él me contó de que sí había tenido un caso de discriminación, que una persona mayor, de un momento a otro, sin ningún motivo alguno, lo discriminó y lo llamó como cholo. Cholo, sale ahí. O sea, como no tenía un lugar de trabajo específico, sino estaba como un trabajador informal, esta persona, atribuyéndose de que era superior a él, lo llamó cholo, retírate de acá, que no es tu lugar de trabajo. Entonces el entrevistado me pudo comentar que realmente él no se sintió afectado, que realmente él sabía que el Perú tiene una diversidad de razas, que él que sí se sentía cholo, como todos somos cholos. Acá no hay el que es blanco, sino todos hemos nacido en un mismo país donde somos considerados indios y cholos, mestizos. Y bueno, yo creo que se genera, ¿por qué se genera la discriminación? Porque muchas personas se sienten más que otras y simplemente tienen aires de superioridad y quieren hacer sentir mal a otras personas para ellos mismos sentirse mejor. Y realmente no se dan cuenta de que no son más que nadie. Todos tenemos las mismas oportunidades de surgir, todos tenemos las mismas oportunidades de todo en sí. Bueno, esa es mi acotación. Bueno, yo creo que es importante recalcar lo que dijo Luciana sobre la superioridad, que era lo que también hablaba Mariana, de la lectura. Y creo que es importante recalcarlo porque el mismo complejo de superioridad que tienen algunos, creo yo que surge a raíz de una ignorancia y falta de cultura, porque no sé si le puede llamar educación, pero sí de cultura, porque la realidad de las cosas es que estamos en una cultura y en una sociedad en la que discriminar ya a veces es hasta normal, o sea, sin darnos cuenta, todos acá presentes y en general todo el mundo, no se salva de una discriminación así sea mínima. Entonces creo yo que es importante recalcar eso y bueno, o sea, básicamente es lo que pienso, o sea, porque para mí hay una falta de cultura notable, no viene de ahorita, creo yo que viene de tiempo atrás, y incluso, o sea, la discriminación data desde el descubrimiento de América, o sea, para basarnos en hechos históricos, los españoles tenían como esclavos a los indígenas y no tenía por qué ser así, o sea, para empezar era nuestra tierra, eran nuestras cosas y ellos simplemente por el hecho de descubrirla, por así decirlo, se tomaron atribuciones y desde ahí, o sea, desde ahí data la discriminación. Entonces es algo cultural, creo que se da
por ese complejo de inferioridad con el que venimos desde hace tiempo. Creo que se da por hechos históricos y bueno, nada, esa es mi opinión. Yo creo que la discriminación se da por falta de educación y falta de conciencia, porque si eres peruano y le dices a otra persona cholo es porque ni siquiera sabes de dónde vienes, porque todos tenemos de todo. O sea, todos por ser peruanos somos mestizos por todos lados. Entonces, si vas y le dices a otra persona cholo es porque en realidad ni siquiera tienes la inteligencia suficiente como para tener la cultura de saber de dónde vienes. Entonces, es más que nada un problema que puede ser un problema quizás de falta de conocimiento de uno mismo o falta de autoestima, y porque tienes falta de autoestima vas y tratas mal a otras personas pensando que eso te va a hacer sentir superior, cuando en realidad el único que es inferior eres tú porque no te das cuenta. Entonces yo creo que viene de la educación, viene desde casa, porque hay, y se ha visto en la televisión y en todos lados, que hay familias que desde chiquitos crían a sus hijos para que sean discriminadores. No te juntes con él porque él es así y no es como tú. Y en realidad cuando eres niño es donde se da más la discriminación, porque tienes 5 o 6 años y recién estás dándote cuenta de que hay diferencias con otras personas y las discriminas. Entonces, ¿por qué se da? Por falta de educación, por falta de conocimiento propio, por falta de inteligencia en realidad. Sí, también por otro lado, también afectan los prejuicios, porque si vemos que una persona, no conocemos bien a una persona y le tratamos, imagínate, de ignorante o que no sabe cosas simplemente porque la vemos vestida de una manera que para nosotros no está bien o no es apropiada, entonces la tratamos de ignorante, cuando en realidad esa persona puede tener un montón de conocimientos más que uno, y no puedes discriminar simplemente porque esa persona no parezca lo que en realidad es. Entonces nos falta bastante conocimiento para poder tratar a las personas. Entonces, si tú no conoces a una persona, no la puedes ni tratar bien, ni la puedes tratar, no la puedes tratar mal, simplemente tienes que tratarla con respeto. Respecto a mi, o sea, el tema de, ahí va el tema de tu ¿por qué se genera la discriminación? Es un caso de que yo entrevisté a una persona que estudia en la universidad, fue discriminada en una entrevista de trabajo por el simple hecho de pertenecer a la San Ignacio. Que la persona dice que todo cambió cuando, ¿de dónde eres? Como que le dijo de la San Ignacio. El tipo como que... Y en ese caso, el entrevistador era de la uni, ¿verdad? No, de Lucilia. No, el entrevistador. El que le entrevistaba era un profesional de la uni. Creo que sí. Y por eso él creía que era superior al Sí, creía chico. superior, como él había estado en la uni o una universidad superior, ya no merecía el puesto, o me decía, ¿sabes qué? No puedo estar siguiendo hablando con esa persona. Claro, y no le das las mismas oportunidades. No le das la oportunidad, o sea, entonces lo que lo que me Se explicaba, crean muchos prejuicios. claro, o sea, lo que me explicaba es que el alumno hace la universidad, ¿no? Claro. Claro, y si no le das la oportunidad a una persona que tal vez puede destacar en ese ámbito, ¿de qué desarrollo estamos hablando? O sea, ¿qué estás aportando a la sociedad si no estás aportando al desarrollo de una persona? Te toca. Yo creo que, o sea, se origina porque como la sociedad te da estándares de una cosa. O sea, como por ejemplo, entre más bajos áridos, o sea, eres mejor, o entre las dos pausas, eres mejor. Y o sea, eso crea como complejos en la gente. Y desde dónde se origina y no, o sea, se origina el no poder combatirlo, es que las personas creo que lo han adoptado como algo normal. O sea, como cuando le dicen en tono burlesco negro, o sea, ya normal, o sea, como mi apodo, o sea, no, como es algo muy normal. Por ejemplo, al que yo entrevisté me dijo, sí, como me discriminaron cuando era pequeño, pero, o sea, como no le tomo importancia cuando, o sea, eso lo puede ser algo grande, eso puede cambiar si se queja, puede cambiar algunas leyes, o sea, hacer que se penalice. Bueno, terminamos con la última pregunta de ¿cuál creen ustedes que sería la solución o podría disminuir la discriminación en el Perú? Todo parte desde la educación, ¿verdad? Entonces, Sí, la educación. nosotros deberíamos como que impulsar a que nuestros hijos o a las personas que veamos y dar el ejemplo de que no debemos
sentirnos superior a otros, simplemente debemos respetar las diferencias que tenemos y tolerarnos entre nosotros y también ayudarnos, darnos oportunidades entre nosotros para que así pues el país se pueda desarrollar y podamos ser más, no haya tantas brechas económicas y podamos ser más podamos ser equitativos y a que haya más igualdad, obviamente. Bueno, yo creo que hay que crear conciencia más que todo en los niños, porque como bien sabemos, es mucho más fácil moldear a un niño que a un adulto. Entonces yo creo que si se crea conciencia en los jóvenes, en los niños de hoy en día, probablemente tengamos una generación futura mucho más consciente de lo que significa la discriminación, de los daños que tiene, de las consecuencias que tiene, y no solamente a nivel emocional, sino a nivel cultural, porque estamos creando una cultura ignorante, a mi punto de vista, y conformista en cierto modo, porque nos conformamos y tomamos como algo normal la discriminación en vez de tratar de solucionarlo. Entonces una solución podría ser esa: crear conciencia en los jóvenes, crear conciencia en los niños y tratar de tomar conciencia propia del problema. Sí, en la lectura se habla un poco también de que debería haber como que una reforma medio que educativa para que esas cosas se las enseñen en el colegio también. Y si bien es importante que en el colegio te enseñen esas cosas, más que nada ese tipo de educación viene de casa, ¿no? Normalmente las personas que te enseñan a discriminar o es por costumbre, porque lo has visto en tu casa, porque te lo enseñaron, o porque te dicen que no te juntas con personas que no son como tú, y ese tipo de cosas. Entonces, más que nada hay que tomar conciencia de lo que está pasando, en especial los adultos, para que los niños ya crezcan con una educación donde no haya diferencias con nadie y todo sea equitativo para todos. Para mí una solución sería inculcar bastante el respeto. Creo que es un pilar fundamental para eliminar la discriminación, ¿no? O sea, simplemente respetando a la persona, entendiendo absolutamente las diferencias y respetando. O sea, uno no tiene que, porque ves sentirse superior a un basurero o a quien sea, por el simple hecho de que vives en tal lugar, porque ganas un sol más o porque tienes, no sé, un jean que costó 10 soles más, por miles de razones, no te da derecho a discriminar a nadie, ni faltar el respeto, sobre todo de ningún tipo a nadie, ¿no? Pero yo creo que el respeto sería fundamental desde muy chico. Igualmente opino que la solución debería de ser educativa más que todo, comenzar desde las escuelas para que los niños tengan, además de, como dijiste, una reforma estudiantil en donde desde muy pequeños les enseñen el respeto hacia la diversidad que tenemos en nuestro país y en el mundo. Además, el respeto, valores morales y en general, entre nosotros los adultos, también inculcar a los niños de que no es normal llamar a una persona el blanquito, el negrito, el cholito, el provinciano. No es normal, simplemente todos somos iguales y tenemos un nombre. Y no tenemos por qué ponerles calificativos que sean diferentes al resto. Entonces, básicamente va la educación hacia los niños y también de los adultos a no seguir con las malas prácticas, se podría decir, de insultos, de calificativos discriminatorios. Nosotros creo que entre nosotros nos podemos respetar y hacer respetar al resto. Si hay una persona que tome ese tipo de calificativos, simplemente denunciarlos y que el gobierno también tenga alguna ley que proteja a la discriminación y hacer valer esas leyes. Muchas veces escuchamos que hay discriminación en muchos lugares, pero simplemente se queda en videos, se queda en hechos y no hay una sanción realmente severa para esas personas que discriminan. Yo realmente veo en todos los establecimientos que en este lugar está prohibida la discriminación, no se da la discriminación, y sin embargo pasa y no tienen es un cartel más que está pintado y que realmente no se hacen valer los derechos humanos de las personas. Y bueno, en general yo creo que es
tarea de todos. Ya, yo creo que, o sea, concuerdo de que se tiene que hacer una reforma estudiantil, Para cerrar. pero, o sea, como que esta generación ya están perdidas, porque la verdad es que todos somos discriminadores, pero es porque el anterior la ha sido, pero entonces debemos como, sabemos que está mal, pero igual somos cómplices. Entonces ya cuando inculcarla a las próximas generaciones, a pesar de que lo hacemos, o sea, decirles que está mal, porque cuando sales al mundo, o sea, ya está mal visto en todos lados. O sea, no vas a poder tener como te van a mirar como raro, o sea, ¿qué hace diciendo esto? Porque es algo, ya, o sea, entre comillas, primitivo, la discriminación. Ok, hemos concluido con este debate. Muchas gracias y espero que les guste nuestro video de debate. Muchas gracias, nos despedimos.